hoy es un día muy importante, les mencionaba, comenzamos estudio del segundo libro de Samuel. Para este primer tema, yo encontré dos encabezados. El primero es cómo han caído los valientes y el segundo es la tragedia de decir mentiras. Cómo han caído los valientes y la tragedia de decir mentiras. El segundo libro de Samuel comienza hablando acerca de la historia, cómo muere Saúl y su hijo Jonathan. En el primer libro de Samuel nos habla la Biblia que el pueblo de Israel le exigió, le demandó a Dios tener un rey como todos los pueblos de su alrededor. Y es ahí donde nace la democracia. La democracia es donde el pueblo gobierna. Lo que el pueblo pide es lo que los gobernantes dan. Sin embargo, en la Biblia, hasta el primer libro de Samuel, se venía viviendo Israel como un pueblo en teocracia. La teocracia es donde Dios guiaba al pueblo de Israel. Un poco de contexto. David estuvo un tiempo escondido, huyendo porque Saúl lo quería matar, y estuvo viviendo un tiempo con el rey Aquís. Y comienza a decir el primer capítulo, los primeros versículos, que David regresa a la ciudad después de haber estado un tiempo allá con 600 hombres. Y cuando regresa a la ciudad, él se encuentra con la noticia de que el rey Saúl había muerto y su hijo Jonathan. Entonces, este acontecimiento estremeció a David y lo llevó a tener un momento de reflexión profundamente. Encontramos en la primera parte de este capítulo 1 un incidente donde un soldado amalecita, dice, vino al encuentro de David y le dice: traigo noticias que ha muerto el rey de Israel, que es Saúl. Y vamos a leer entonces un poco acerca de qué fue lo que sucedió. Versículo 6 del capítulo 1. El joven que nos narra los primeros versículos le daba las nuevas, respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él los carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que me pongas sobre mí que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté. ¿Cuántos hemos leído estos libros de Samuel? Porque le voy a hacer una pregunta. ¿Es cierto, es verdad que este soldado mató a Saúl? ¿Tenemos tarea? La respuesta es no. Él dijo una mentira. Él está diciendo al rey que encontró al pueblo de Israel en batalla y el rey Saúl moribundo le pidió que lo matara y que él lo mató. Decir mentiras trae consecuencias. Y vamos a ver entonces cuál es la verdad. Y la encontramos en una hoja atrás, en el capítulo 31 del primer libro de Samuel. Ahí atrás. Vamos a ver entonces la verdad de todo lo que está diciendo este hombre. Dice el versículo 1 del capítulo 31. Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. La batalla fue fuerte, fue tremenda. Si leemos un poquito de contexto, esta batalla fue innecesaria, sin embargo la hizo Saúl y trajo tragedia y dolor a su vida y a su descendencia. Y arreció la batalla, texto 3, contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, fíjese a quién le pidió Saúl, dice a su escudero:
Saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero, ¿qué? No quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. ¿Quién mató a Saúl? Se llama suicidio. Y el suicidio en la Biblia, hermanos, es una pena capital que Dios no autoriza. Porque dice el mandamiento número 6, ¿qué? Y no matar es no quitarle la vida a nadie, ni tampoco quitártela tú. Porque solamente Dios es el que da la vida y el que la quita. Así es que las personas que se suicidan no están con el Señor. Porque es un mandamiento que se quebrantó. Nunca será el suicidio la salida para los hombres. La gente que regularmente se suicida por problemas emocionales, queriendo lastimar a otro. Nunca será el suicidio una salida para el hombre. Encontramos entonces que Saúl fue el que a sí mismo se mató, cometió suicidio. Sin embargo, ya leímos el capítulo 1, los primeros versículos 10, según el soldado amalecita, le decía a David que él fue el que lo mató. Decir mentiras trae consecuencias. Deja un apartado ahí y vaya conmigo a Efesios 4:25. ¿Qué es la mentira? Una mentira es una declaración no verdadera que se dice con la intención deliberada de engañar. Repito, una mentira es una declaración no verdadera que se dice con la intención deliberada de engañar. Es decir, las mentiras nunca se dicen de manera espontánea. Siempre se procesan en la mente, se valoran y luego se ejecutan. Esto es bien importante, hermanos. Efesios 4:25, decíamos en el comentario cuando estaba nuestro hermano Gerardo, que Efesios se divide en dos partes, ¿verdad? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 es teología. Capítulo 4, 5 y 6 es vida cristiana. Entonces, respecto a la vida cristiana, o lo que debe de hacer el cristiano, dice el capítulo 4, versículo 25, por lo cual, ¿a quién le está hablando? ¿A quiénes? A los cristianos, a nosotros, a usted, a mí. Por lo cual, desechando ¿qué? Los hijos de Dios no debemos decir mentiras, ni medias verdades, ni mentiras blancas, porque las mentiras son mentiras. Amén. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Esto es vida cristiana. Los hijos de Dios debemos de ser hombres y mujeres que siempre digamos que, aunque cueste y aunque duela. Porque al final, hermanos, nada hay oculto debajo del sol. Las mentiras siempre se van a saber. Y vamos a ver lo que le pasó a este hombre que fue frente a David y comenzó a decir de manera espontánea, aparentemente, una mentira que le trajo consecuencias graves a su vida. El Salmo 58, versículo 3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron, dice. Esto es muy importante, hermanos, que tengamos nosotros cuidado con lo que es la mentira. Voy a pedirle que vaya y busque en su Biblia Proverbios 19:5. Libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 5. Tristemente, en nuestro tiempo, siglo XXI, año 2025, la mentira se ha convertido en algo cotidiano y cultural en nuestro país y aún inclusive aquí donde vivimos. Decir mentiras aparentemente es algo cotidiano, algo que se dice, y muchos cristianos, cristianas son permeados con esta filosofía. Pero muchos sufren por decir mentiras. ¿Cuántos matrimonios no tambalean muchas veces las relaciones por no decir la verdad entre pareja? Porque cuando se entera la esposa o el esposo de algo que le ocultó el esposo o la esposa, el dolor es muy grande. Amén. Dice Proverbios 19:5, el testigo falso no quedará sin castigo. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y el que habla mentiras, ¿qué?
Hermanos, yo no sé si usted tenga la cultura o el hábito de decir mentiras. Tengamos cuidado. Esta tarde estamos aquí estudiando el libro de Samuel y Dios nos habla de lo trágico y el dolor que trae el no decir la verdad. Dice Proverbios, y el que habla mentiras no escapará. ¿Por qué? Porque nada podemos ocultar. Por un tiempo quizás podemos ocultar, pero luego tendremos que hacer uso de otro pecado para tapar esa mentira, y cuando nos damos cuenta tenemos una historia llena de mentiras. Y esto fue lo que le pasó al hombre que encontramos soldado en el capítulo 1 de Samuel. Vamos a ver qué le pasó a este hombre. Vaya conmigo una vez más al capítulo 1 del segundo libro de Samuel. Estamos en el texto 10. Recordemos que el soldado le dice a David: yo estuve en batalla, vi al rey, me pidió que lo matara y yo lo maté. Pero ya encontramos la verdad, que no fue así. 10. Entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y los he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Esta actitud de David es una actitud muy importante que Dios quiere que aprendamos nosotros en esta tarde, hermanos. David muestra una expresión de dolor, de tristeza, al saber que Saúl había muerto. Saúl persiguió a David y lo quería matar, ¿cierto? Pero cuando se entera David de la tragedia de Saúl, en lugar de gozarse, por decirlo así, o de alegrarse, él rasgó su vestidura en muestra de dolor y de tristeza. ¿Por qué cree que hizo esto, hermanos? Por dos razones. Vamos a encontrarlas y ver qué dice la Biblia, por qué David actuó de esa manera. Levítico 19:18 y Proverbios 24:17. Le invito que a los que tienen el hábito de anotar, anoten esto porque es muy importante en el crecimiento de la vida del cristiano. La vida de David, en lo que usted va buscando, Levítico 19:18 y Proverbios 24:17. La vida de David nos revela principios importantes porque él no se alegró de la muerte de su enemigo Saúl, sin rencor ni amargura. Porque déjeme decirle que Saúl persiguió y quiso matar a David durante el transcurso de 7 años. Nunca le dio paz y siempre lo estuvo acechando. Leamos la primera cita, Levítico 19:18. ¿Lo tiene? ¿Ya lo tiene? Leo, usted me sigue con su vista. No te vengarás ni guardarás ¿qué? Hermano, si usted conoce a alguien que le ha hecho daño, si usted tiene por ahí un conocido que sabe que le tiene ganas, los hijos de Dios no guardamos ¿qué? ¿No guardamos qué? Rencor. Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Segunda razón por la cual David actuó con tristeza y dolor al encontrarse o al escuchar la tragedia de Saúl. Proverbios 24:17. Esto es muy importante, hermanos. David tenía este principio marcado en su corazón y que Dios quiere que tengamos esta tarde y nos llevemos a nuestras casas. Todos sabemos, en lo que busca Proverbios 24:17, todos sabemos que no somos personas que a todos les caigamos bien, ¿verdad? De repente nos enteramos que alguien quizás nos desea el mal y sabemos a veces quién es. Dice Proverbios 24:17, ¿lo tiene? Cuando cayere tu enemigo, ¿qué? Dígalo fuerte. No te regocijes. Y cuando tropezare tu enemigo, ¿qué? Léalo fuerte. Cuando te enteres que aquella persona, vecino, familiar, alguien que tú amaste te hizo algo y te diste cuenta que le está yendo muy mal en su vida a consecuencia de sus decisiones,
ora por él. Pídele a Dios por él. Eso es lo que hace un cristiano. Es lo que dice la Biblia. Cuando te enteres que alguien que tú sabes que te ha dicho cosas de ti y te enteraste que se quedó sin trabajo, que no tiene dinero, que anda pidiendo, no te alegres. No. Porque la Biblia dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare tu archienemigo, no se alegre tu corazón. David, ¿qué hizo cuando se enteró de Saúl? Rasgó sus vestiduras. Y comenzó a recordar David las cosas importantes de Saúl. Porque, hermanos, en esta tierra todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Pero cuando estamos vivos regularmente lo que vemos son los defectos de los otros. Y no es hasta que la gente no está o se va cuando recordamos las cosas buenas que tenía esa persona. Si tú conoces a alguien o sabes que tiene cosas buenas, ahora que está en vida, ve y dale un abrazo, visítalo, ora por él, y lo que Dios ponga en tu corazón, hazlo. No esperemos hasta que la muerte nos haga reflexionar de lo importante que fue esa persona en nosotros. Vayamos a ver entonces de regreso en Samuel, el segundo libro, capítulo 1, y veamos el corazón de David frente a esta noticia de la muerte de alguien que lo estuvo buscando para matarlo. 12. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche. Fíjese lo que trajo esta noticia a David: mucho dolor, mucha tristeza. El 13, y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, el soldado amalecita: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ¿qué? Decir mentiras trae dolor. Para este hombre de la historia le costó ¿qué? ¿Qué le costó, hermanos? La vida. Decir mentiras te trae dolor y sufrimiento. Tarde que temprano la verdad saldrá a flote. Tarde que temprano lo que se esconde saldrá a la luz. Y cuando eso salga traerá dolor y sufrimiento. Y a este hombre le costó la vida. Ahora, ¿cómo trajo la justicia a Dios? David no sabía lo que había pasado. Pero hermanos, hermanas, nada hay oculto debajo del sol. Dios conoce el futuro. Y Dios sabe lo que hará con sus vidas. Así es de que tengamos mucho cuidado acerca de tener venganza en nuestros corazones. Vamos a ir al capítulo 24 del primer libro de Samuel, un poco atrás de donde estamos. Primer libro de Samuel, 24:16. Y vamos a ver con qué base David le dice a este soldado amalecita: ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué actuaste de esa manera contra el ungido de Dios? Y vamos a ver un momento en el cual Dios le permitió a David tener en sus manos la vida de Saúl y cómo David actuó con misericordia frente a Saúl, que en ese momento se convertía en su enemigo. Primero de Samuel 24, ¿ya lo tiene uno? Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrirse sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciera. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa
contra el Señor, el ungido ¿de qué? De Jehová. Dios puso en sus manos a David para hacer justicia contra su enemigo. Pero ¿cuál fue la actitud de David? Dios me guarde de tomar la justicia en mis manos. Si alguien nos ha hecho daño, hermanos, Dios nos habla y nos enseña que no está en nuestras manos actuar con justicia. La justicia es de Dios. Y tarde que temprano Dios le dará recompensa a los hombres de acuerdo a sus hechos. Amén. Volvamos a la historia. Capítulo 1, segundo libro de Samuel, versículo 15. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo, y él lo hirió y murió. Ahí está. Las mentiras traen dolor, tragedia y sufrimiento. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testigó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con su endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá, he aquí que está escrito en el libro de Jaser. Este incidente de la muerte de Saúl y de Jonatán trajo una gran enseñanza a Israel como nación, al pueblo y hoy a nosotros, que del dolor ajeno solamente Dios nos pide pedir misericordia por los que sufren, por los que lloran. Y Dios tomará justicia de ellos. Dice el texto 18, entonces, a partir de este momento, quiero que Israel, el pueblo, haga lo siguiente. Versículo 19. Ha perecido la gloria de Israel. Sobre tus alturas, como han caído los valientes. No lo anuncies en Gat. ¿Qué está diciendo este versículo 20? Si te enteras de la desgracia de alguien, no seas tú el que lo esté divulgando. No nos corresponde a los cristianos estar hablando de las tragedias de los demás. David le dice al pueblo, no lo anden divulgando, no lo anuncies en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Escalón, porque no se alegren las hijas de los filisteos. Lo que estamos viendo aquí es la enseñanza de un rey para su pueblo. Viene la pregunta y el comentario práctico para todos. Los papás y las mamás tenemos la gran bendición con los hijos de instruirlos y de guiarlos en las cosas aquí en la tierra. Los hijos aprenden del ejemplo el 90% de lo que los padres hacen. Y el 20% los hijos aprenden de los padres de las cosas que les dicen con palabras. Es decir, los hijos aprenden más del ejemplo que del consejo que tú les das. Así es de que cuando te enteres en tu casa de algo y estás en la mesa con tus hijos, ellos van a aprender cómo tú actúas frente a los hechos de los demás. Dice el texto 20, no lo anuncies en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que la gente ajena no se alegre de la tragedia de nosotros, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caigan sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes. Versículo 23. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. ¿Qué está hablando David? Está haciendo una remembranza de Saúl y de Jonatán. Lejos de juzgarlos, lejos de vituperarlos frente a la nación, le está enseñando al pueblo que del dolor ajeno nunca hay que reírse, que de la tragedia ajena tampoco hay que burlarse, porque Dios nos enseña a no burlarnos ni de la desgracia de los demás. Esto es muy importante que Dios quiere que tengamos presentes en nuestras vidas, hermanos. Sigamos leyendo, versículo 24. Hijas de Israel,
llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído qué? Los valientes. Si bien es cierto, Saúl, sus consecuencias fueron grandes y trajeron mucho dolor, pero también hizo cosas buenas por Israel. Gobernó, hizo cosas que bendijeron a los israelitas. Y por esas cosas buenas, a través de esta palabra, David le dice al pueblo, no lloren, no lo divulguen. Recordemos cuántas cosas buenas hizo Saúl por nosotros. Concluimos, texto 26. Bueno, el 25, ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Han perecido las armas de qué? Es una expresión de mucho dolor que tuvo David frente a la noticia. Esta tarde, hermanos, comenzando a estudiar este libro, Dios nos deja muchas enseñanzas, que Dios nos las da para que aprendamos y crezcamos en el Señor. Número 1, cuidado con las mentiras, con las medias verdades. Tarde que temprano salen a la luz y traen dolor. Y número 2, recordar que el dolor ajeno no debemos de burlarnos. Al contrario, pidamos misericordia y que Dios los ayude a ellos. Póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias en esta tarde por su palabra y que Dios nos ayude a seguir adelante, creciendo como hijos de Dios y de la mano de sus promesas.